Buenos días, querida familia. Nos alegramos mucho de que cada uno de vosotros estéis al otro lado de la pantalla y de poder compartir con vosotros el amor infinito de nuestro Dios, que se nos manifiesta a través de la vida, de las palabras, de la presencia de Jesús. Lunes 27 de agosto. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. Nos va a decir Jesús hoy 6 defectos que podemos evitar en nuestra vida, que tenemos que estar atentos para evitar en nuestra vida. Son defectos que dice a los escribas y a los fariseos. Pero ya sabéis que cada uno de nosotros tenemos un poquito de escriba, un poquito de fariseo. Y entonces estos defectos también los tenemos tú y yo, en mayor o menor medida, y tenemos que estar atentos para evitarlos. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para conseguir un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno de la gehenna el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Pues vamos a ver 6 defectos que tenemos que tener cuidado con evitar en nuestra vida. Primero, dice Jesús: cerráis a los hombres el reino de los cielos. Cuidado, tenemos que tener cuidado con el defecto de nuestra falta de coherencia. A veces nosotros no vivimos con coherencia nuestra fe. A veces nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra. Y eso, dice Jesús, que eso cierra a los hombres el reino de los cielos. Es decir, que nuestra falta de coherencia dificulta que los demás puedan descubrir el amor de Dios, que el reino de los cielos pueda entrar en su corazón. Por el contrario, cuando somos coherentes, cuando vivimos de verdad nuestra fe, cuando seguimos de verdad a Jesús con nuestras palabras y sobre todo con nuestras obras, entonces abrimos a los demás el reino de los cielos. Primer defecto: cerrar a los demás el reino de los cielos
dificultarles el encuentro con Dios cuando no vivimos bien nuestra fe. No somos coherentes, no vivimos de verdad un camino de santidad. Segundo defecto, viajáis por tierra y por mar para ganar un prosélito, un discípulo, una persona nueva para mi parroquia, para mi grupo. El excesivo empeño en que todos vengan a mi grupo y en que seamos muchos, en conseguir que las personas se adhieran a mí y a lo mío, a mí y a mi idea. A veces queremos a toda costa que todos piensen como nosotros, que todos nos apoyen a nosotros, que todos estén a nuestro favor, que todos hagan lo que nosotros queremos que hagan y que digan lo que nosotros queremos que digan. Eso no está bien. Nosotros no tenemos que querer ser el centro de todos y que todos miren hacia nosotros y nos hagan caso a nosotros. Tenemos que querer que el Señor sea el centro de todo, que todos miren al Señor y hagan caso al Señor, no a nosotros. Nosotros no tenemos que querer brillar y tener a todos a nuestro alrededor, más bien al contrario. Tenemos que querer ser humildes y mejor elegir lo escondido y lo humilde que lo que brilla y lo que es valorado. Tercer defecto, dice Jesús, hay de vosotros guías ciegos. El tercer defecto es la ceguera espiritual. Ser guías ciegos. La ceguera espiritual se produce cuando en nuestra vida falta sinceridad para con Dios y oración. Cuando no somos sinceros con el Señor y en el fondo tampoco somos sinceros con nosotros mismos. Nos justificamos a nosotros mismos en vez de reconocer lo que hacemos mal. Ponemos excusas para no reconocer lo que hacemos mal. La falta de sinceridad y la falta de oración producen ceguera espiritual, guías ciegos. Cuidado con la ceguera espiritual. Pero atención, porque también hay personas que pasan por oscuridades espirituales, pero oran mucho y son sinceras con el Señor. Entonces, una persona que intenta ser sincera con Dios, reconocer sus pecados sinceramente, y ora al Señor, dedica tiempo a la oración para buscar a Dios, esa persona, aunque pase por un tiempo de oscuridad espiritual, no tiene ceguera espiritual, porque está en el camino bueno, en el camino hacia Dios. Por eso siempre nos ayudan tanto los mensajes de la Reina de la Paz. Uno que vive los mensajes de la Reina de la Paz y hace con sencillez lo que ella dice en sus mensajes, siempre caminará por el camino de Dios. El cuarto defecto, el afán por el dinero. Porque decían los fariseos, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el oro del templo sí obliga. Daban más importancia al oro del templo, al dinero que había en el templo, al dinero que costaba el templo, que al templo mismo. En el fondo, daban más importancia al dinero que a ninguna otra cosa. Cuidado con el defecto de dar demasiada importancia al dinero o que nos guste demasiado el dinero. Cuidado con ese defecto. Quinto defecto. Decían también los escribas y fariseos, jurar por el altar no obliga,
jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Daban más importancia a las cosas, a las ofrendas, que al altar. Este es otro defecto, dar mucha importancia a las cosas materiales. Si le damos mucha importancia a las cosas materiales, como Dios es invisible, pues entonces cada vez daremos menos importancia a Dios. No hay que vivir para las cosas materiales, para los placeres de este mundo, para las cosas de este mundo, para las diversiones de este mundo. Hay que vivir poniendo nuestro corazón en Dios. No quiere decir que haya cosas, está bien a veces descansar, está bien a veces tener tiempos de ocio, tener tiempos para hacer cosas que nos gustan. Eso está bien, pero siempre el tiempo necesario, no todo el tiempo dedicado a eso, para que ese descanso, ese ocio, nos ayude a vivir después con más intensidad y con más amor nuestra vida espiritual, no para que pongamos esos pasatiempos, ese descanso en el centro de nuestra vida o esos placeres. Y sexto defecto, olvidarnos de Dios. Porque decía Jesús, vosotros juráis por el cielo, pero no os acordáis de Dios. Esto pasa a veces, el defecto de olvidarnos de Dios en nuestra vida. Algunas veces a algunas personas les ocurre de una manera plena, se olvidan de Dios, no se acuerdan nunca de Él. Viven sin acordarse de Dios. Nosotros muchas veces nos puede pasar no que nos olvidemos completamente de Dios, pero sí que nos acordemos más de otras cosas que de nuestro Dios. Y eso se ve sobre todo cuando oramos poco. Si oramos poco es señal de que damos más importancia a otras cosas que a Dios, porque el que pone a Dios como lo primero, es imposible que no ore mucho, porque si pone a Dios lo primero, lo más importante será hablar con Dios, dedicar tiempo a hablar con Dios. Por eso la Reina de la Paz nos dice que oremos 3 horas diarias, al menos, en las cuales está incluido la Santa Misa, la lectura de la Biblia, el rezo del rosario, la oración personal. Ella nos quiere ayudar. Hemos hablado hoy de 6 defectos que tenemos que intentar evitar. Ella dice que quiere ayudarnos a pulir nuestros defectos. En el mensaje del 2 de agosto de 2013. Queridos hijos, si solo me abrierais vuestros corazones en completa confianza, comprenderíais todo. Comprenderíais con cuánto amor os invito, con cuánto amor deseo cambiaros, con cuánto amor deseo haceros felices, con cuánto amor deseo haceros discípulos de mi Hijo y daros la paz en la plenitud de mi Hijo. ¿Para qué viene nuestra Madre? Pues para eso, para cambiarnos, para llevarnos a Jesús, para pulir nuestros defectos y pecados. Dejemos que ella sea nuestra Madre, que nos vaya ayudando a cambiar para evitar esos defectos y ser totalmente de Jesús. Muy feliz lunes, comienzo de semana. Nos vemos adorando a Jesús
en Conversando con Dios, vamos a pedirle de corazón que nos ayude a cambiar y a dejar nuestros defectos y pecados. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal.